Muchas veces los jóvenes toman decisiones de meterse en juegos que no deben. Y exactamente, la joven y otro muchachito habían jugado a la Ouija a las 12 de la noche en un día de Halloween. ¿Cómo? Entonces, ¿me entiende? Porque, y luego le digo, y aparte de eso, hermano, y luego me dijo él, sí, madre, mi hija hizo eso. Y luego le digo, y aparte, si nosotros no estamos cerca de Dios y no venimos, ¿usted viene a misa? Y me dice, cuando era niño era monaguillo. Y tenía como 6 años de monaguillo cuando mataron a un hermano en la frontera, violentamente. Me enojé con Dios porque lo permitió. Y me enojé con Dios y jamás me he vuelto a parar a una iglesia y bajo los ojos hasta ahorita. Por lo tanto, ni casado, ni los jóvenes bautizados. ¿Cómo no? Pero culpamos a Dios de todo lo negativo y a ver por qué no le agradecemos todo lo positivo, ¿verdad? Y entonces sanar el pasado, sanar el presente. Si ahorita estás viviendo una herida, si ahorita, ¿por qué? Porque les decía, el perdón lo vamos a necesitar para sanar el pasado, el perdón lo vamos a necesitar para sanar ahorita, porque estoy enfrentando situaciones de dolor, situaciones. ¿Por qué necesito perdonar ahorita? Hermanos, primero dejarme sanar, ¿entienden? Siempre que queramos perdonar, primero hay que vivir el paso de dejarnos sanar, de pedirle al Señor, de entregarle lo que traemos, de entregarle el dolor, el coraje, la impotencia, de entregarle a la persona, de entregarle la situación, de decirle libérame, de decirle sáname, y no dejar ese proceso hasta que yo experimente, ¿verdad?, que voy cada vez más libre, y entonces por decisión decir, yo te perdono. ¿Sabe por qué? Porque en el momento, joven, que tú perdonas a tu papá, se destruye sobre ti las consecuencias de su pecado, que te lastimaba, que siempre te maldecía. Pues en el momento que tú perdonas a tu papá, empieza a perder fuerza esas maldiciones sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu vida. En el momento que tú perdonas, te empiezas a liberar. Es como si te arrancaras la mugre y la lanzaras a los mismos infiernos. El daño que te dejaron. Ese es el poder del perdón. Eso es lo que Dios quiere hacer, que perdones para que sanes. Perdonar a tu papá para que se quite tu alcoholismo. Perdonar a esas personas que te humillaron, a las personas que te maltrataron, a las que te hicieron bullying, para que puedas sanar tu estima baja, para que puedas sanar del sentimiento de culpa, para que puedas sentirte perdonado por el bebé que abortaste, para que puedas experimentar esa libertad, ¿me entiendes? Y entonces, cuando tú te ves con mucho coraje y resentimiento, yo les decía ayer, aguas, huele a azufre. Quiere decir que esa herida se te está contaminando por parte del enemigo. Porque si no, si tú perdonas, serás perdonado. Y te pierde a ti y pierde la causa de condenación de la persona. ¿Sí me entiendes? Porque si tú perdonas, el diablo no tiene derecho a pedirle. Porque si tú perdonas a tu papá, el diablo no lo puede condenar. Si tú, joven, y yo no perdonamos a papá, el día que muera papá, no puede ser perdonado, porque su pecado está vivo en ti. Pero cuando tú mueras y te presentes, el diablo va a decir, no lo puedes perdonar porque él no perdonó a su papá. Y se lleva 2 pájaros por el mismo precio. ¿Entienden? Porque el poder del perdón es liberador. En el momento que sacas la mugre, en el momento que tú dices por decisión, yo te perdono. En el momento que tú le dices a esa persona, aunque sientas el dolor y la tristeza, yo te perdono. ¿Por qué te perdono? Porque quiero sacar esta mugre que tú me dejaste. Porque quiero destruir este dolor, porque quiero que se acabe en la vida de mis hijos, ¿verdad? Y por eso es una actitud muy importante que tú enseñes a tus hijos a perdonar. Y hay un proceso para que en el futuro, porque el perdón es necesario en el presente, pero va a ser necesario en el futuro.
Y si tú entras a una relación joven, te casas con tu novia y no te preparas para perdonar, por ejemplo, antes de casarte piensa, ¿qué vas a hacer si él o ella te llegan a ser infiel? Y ya desde ahorita están decidiendo, yo lo mato, tú no te estás preparando para perdonar. Porque esas fallas pueden ser comunes en un matrimonio que puede ser feliz toda su vida. ¿Me entienden? Pero no vamos al futuro con una actitud de perdonar. No vas con la actitud de voy a volver a vivir la Navidad con mi suegra, pero le voy a perdonar lo que me hizo el año pasado. ¿Sí me entienden? Por eso el perdón se necesita para el futuro. Y el perdón se necesita en el futuro decidiendo que voy a tolerar. Suegrita linda, es un placer aguantarte, ¿verdad? Decirle, o a esa persona, no crean, entre nosotros yo a veces digo, ay, me tocó otra vez esta hermana que me dan ganas de darle una vuelta, pero en el pescuezo. Pero tengo que aprender a decirle, hermana, gracias, es un placer aguantarte. Imagínense si nos casamos así, dispuestos a aguantarnos. Porque ahorita dices, no, mija, si te casas te divorcias, no tienes por qué estar aguantando. Papás light, ¿verdad? Y entonces necesitamos darnos cuenta que el perdón en el futuro se traduce en ahorita ser tolerante, en limitar el daño. Ya la regaste ahorita, ¿para qué te lo sigo cobrando mañana, pasado y el año? He conocido personas. Una vez estando con unos matrimonios, estábamos planeando un retiro, nada que ver, y de repente sale la hermana, es que como tú, mi esposo me engañó, y todos nos quedamos así, no tenía ni por qué sacarlo en ese momento. Pero cuando encontré una frase muy padre que dice, fíjense, un proverbio, dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, el que la está recordando, dice, divide a los amigos. Si tú perdonas y sigues recordándole la ofensa, ¿verdad? Así hizo esta mujer en medio de nosotros. Y es que cuando el esposo te engaña y apunta al esposo, mira, el esposo nomás agachó la cabeza delante de todos nosotros. Y entonces le digo, no diga eso no lo tienen que decir así aquí. ¿Por qué no, madre? Si todo el mundo tiene que enterarse, si no les importa en el momento que lo hacen. Dije, por favor, cállese. ¿Que no se da cuenta cómo está haciendo sentir a su esposo? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de entender, de darnos cuenta de su pecado? Y le digo, ¿cuándo fue eso? Hace 20 años. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Lo felicito, porque usted sí sabe amar. ¿Cómo es posible que aguante una mujer que por 20 años lo está metiendo en la cárcel y le está dando y duro de palos y lo está humillando? Y volteo con ella y le digo, ¿se ha dado cuenta que este hombre sí la quiere? Porque si yo me hubiera casado con usted, ya la hubiera dejado. Oiga, hermana, una persona comete un delito, lo meten 10 años a la cárcel, ya pagó. ¿Por qué todos nosotros le vamos a estar cobrando? ¿Sí me entiende? Porque no sabemos perdonar. Y salen personas a veces de la cárcel que ya pagaron, sufrieron por su pecado, por todo, y todavía tienen que aguantar las heridas que todos nosotros les vamos causando. ¿O no? 20 años de estar ese hombre en la cárcel. Dije, no, hermano, usted es un santo. Y se queda mi esposa. Dije, no, hermana, usted no sabe. Este hombre de verdad la quiere. Porque estar aguantando 20 años que le esté cantalanteando, no. Y entonces necesitamos aprender a perdonar para el futuro. Necesitamos aprender a ser tolerantes. Bueno, ya la regaste, ya. Necesitamos aprender a disculpar como Jesús. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. La esposa decir, ay, Señor, perdona a mi atarantadito. Y el esposo decir, ay, Señor, perdona a mi bruja. ¿Sí? Y entonces necesitamos aprender, ¿verdad?
nosotros a ser tolerantes, a limitar el daño. Nada más te equivocaste ahorita y 20 años te la sigo cobrando. 20 años. Limitar el daño, aprender a decir, si ahorita no me saludaste, nada más una vez no te voy a saludar, pero ya no le vuelves a hablar a la hermana toda la vida. Y entonces vamos generando heridas y heridas y heridas. Y si tú entras en el juego del rencor y del resentimiento, y hay personas que no perdonan por orgullo, esa persona no puede recibir una bendición. Por eso una puerta para que el enemigo actúe en tu vida, el orgullo, el resentimiento, el odio. Y por eso al enemigo le conviene que tu dolor, así mira, no lo olvides, no lo olvides. Porque entonces tú vas a odiar, no vas a perdonar. Y entonces, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos en este momento de la vida a perdonar. Y hace un momento decíamos, perdona a Dios, porque perdonar a Dios es perdonar la vida. Perdonar a Dios, muchachos, es perdonar que me haya dado un papá que tomaba tanto. Y ojo, Dios no lo hizo tomador. ¿Se acuerdan de aquel comercial que aparecía en la tele, un bebecito recién nacido? Y decía, este mexicano no sabe de corrupción. Así me dijo el Señor, tu papá nació bueno, pero todas las heridas, todas las carencias que no se sanaron, no lo dejaron ser el papá que tú querías. Y por eso hay que perdonar a Dios, perdonar mi pasado, perdonar que no me detuvo para que yo tomara esas decisiones, que no detuvo a mi esposo. Y por eso, ¿cuándo va a dejar de haber abusos? Cuando no haya pecado. Cuando generemos que Dios esté en el corazón de todos. ¿Verdad? Y por eso tenemos que luchar, porque nuestras familias estén en Dios. Porque una familia que está en Dios verdaderamente, no de nombre, de rosario colgado nada más de finta. Cuando una familia verdaderamente está en Dios, se vuelve un cielo. ¿Verdad? Yo escuché un niño que una vez le dijo a unos hermanos servidores, iba y jugaba con el hijo menor de ellos, y entonces le dice, oye, le dice la hermana, oye, dile a fulanito que ya se vaya a su casa porque ya es muy tarde, ya son 8:30, su mamá va a estar preocupada. Y dice el chiquillo, se asoma por la puerta y dice, no señora, mi mamá ni se acuerda de mí. Y lo dice, señora, no me puede adoptar, no puede adoptarme en esta casa para que yo sea hermano de su hijo el menor. A mí me tocó escucharlo, la hermana se quebró en llanto y lo agarró y lo abrazó y dijo, no te puedo adoptar porque tú tienes una mamá que te quiere. Y el niño le decía, pero es que no me quiere mi mamá. Qué bonito, ¿verdad? Por eso, joven, aspira a tener un verdadero matrimonio y una familia en Dios. Porque es la esperanza de muchos de decir, mira, sí se puede. Mira, ¿verdad? Por eso en este momento, vamos a orar. Yo te invito a que oremos entregando el pasado. Oremos entregando el dolor del presente. ¿Me entiendes? Dios no quería que pasara esto. Pero ya que pasó, Dios quiere entrar a ese dolor, Dios quiere entrar a esa situación, Dios quiere entrar a tus heridas, Dios quiere entrar a sanar a ese niño, a sanar a esa niña, y se puede con el poder de la oración. Así es que, hermanos, vamos a confiar en Dios y vamos a entregarle todo. Hay que pedirle en este momento que sane mi pasado, pero hay que tomar la decisión de perdonar. Porque en el momento que perdono, empieza a perder fuerza el daño que me hizo el otro. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento. Yo te invito a que en este momento le entregues tu corazón a Dios. Que le entregues tu vida al Señor. Que le des permiso de hacer en ti no lo que tú quieres, sino lo que necesitas.
Dile al Señor, te entrego todo.